Ya tenemos aquí en el estudio a Marcelo Pernigotti con su segmento cultural y el último del año. Vamos a ver, ¿no?, cómo continuamos el año que viene, pero ya anticiparte que ha sido un placer, Marcelo, que hayamos continuado, ¿no?, este año con el segmento, una vez al mes. Así que bueno, antes de pasar a lo que es este último segmento del año, agradecerte. Bueno, no, nada que agradecer. Buen día a toda la audiencia. Sabes que lo hago con gusto. Bueno, es el último del año, nos tomaremos vacaciones enero y febrero. Muy bien, perfecto. Y en marzo, bueno, tal vez arrancaremos de vuelta. Claro, no sé, ya veremos qué sucede el año que viene. Así que bueno, no, agradecido a vos que me has dado el espacio siempre. Y bueno, y a toda la gente, como siempre digo, que por la calle, por ahí, te hace un comentario y te pregunta cosas. Así que bueno, agradecido. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Marcelo, vamos a pasar al segmento del día de hoy. Bueno, vamos a terminar con el tema de los médicos de Magdalena, un tema que, como ya dijimos anteriormente, carece de mucha información, pero bueno, investigando algo siempre se encuentra. Uh-huh. Sí, para poner en contexto a la gente que quizás no nos escucha por primera vez, habías comenzado, si no me equivoco, con Brennan, con Patricio Brennan, claro, por el nombre de las calles del pueblo. Exactamente, sí, que muchas veces no sabemos, ¿no?, como por qué una calle es nombrada como tal, nos suele pasar, y muchos son médicos. Exacto, después seguimos con Viviani y con Baruil, que tienen calle acá en Magdalena. Y hoy vamos a hacer al doctor Antonio Mir, que también tiene una calle, al doctor Ruiz y al doctor Edo y al doctor Isasi. Muy bien. El doctor Edo es el único que no tiene calle, pero después el resto tienen todos calles acá en Magdalena. Pero bueno, esto me llevó a averiguar otras cosas. La pregunta fue, ¿cuál fue el primer médico en Magdalena? Y en realidad tampoco hay una gran respuesta. Sí podemos ir mucho más atrás en la historia y nos van a sorprender algunas cosas. Bueno. Eso lo vamos a dejar para el final. Para el final, así que la gente que está escuchando, bueno, a prestar atención a esos datos curiosos, ¿no?, que siempre nos gustan. Les cuento que el doctor Antonio Mir nació en Cataluña el 17 de febrero de 1858, y cursó todos sus estudios secundarios y terciarios también, se recibió en Barcelona. Se graduó de médico en 1881 y pocos años después llegó al país. Fue a vivir a Córdoba, a la ciudad de Córdoba, y al poco tiempo de que se instalan los saladeros en Atalaya, se viene a vivir a Atalaya. Sí, mientras lo contabas pensé, ¿no?, que lo trajo de España a Córdoba y de Córdoba a Magdalena. Vaya uno a saber cuáles son esos destinos de la vida, claro, ¿no es cierto? ¿Por qué vino a Córdoba y de Córdoba llega a Atalaya? Bueno, Atalaya en ese momento era un polo industrial. Recordá que la gente, no sé si toma dimensión de que Atalaya tuvo 4.000 habitantes. Claro. Con la explosión de los saladeros. Tuvo 300 alumnos la escuela primaria. Realmente era un lugar muy atractivo, era un puerto con mucha actividad, con mucho trabajo, y creo que eso es lo que atraía a la gente a venir a Atalaya. Sí, bueno, de hecho ahí vemos, ¿no?, las consecuencias desde cuando fueron retirados los saladeros, cómo se redujo nuevamente la población. Vos sabés que, desviando un poquito el tema, la mayoría de la gente se llevó las casas a Berisso. Mira. Porque eran casillas que se podían transportar. Claro. Entonces, la muerte de los saladeros corresponde al inicio de la era frigorífica, de los frigoríficos en Berisso, que Juan Berisso, incluso quien funda la ciudad de Berisso, quien le da el origen a esa ciudad, también era propietario de un saladero, junto con Cambaceres, que lo tenían en Ensenada, pero rápidamente modificaron su actividad a la industria frigorífica. Entonces los saladeros de Atalaya mueren de esa manera y mucha de la gente se va a vivir a Berisso llevándose sus casas. Claro. Y de hecho, bueno, si prestamos atención podemos ver vestigios, ¿no?, de esas casas, ¿no? Sí, fáciles en Atalaya todavía algo queda. Y bueno, esto también le pasa al doctor Mir.
se va de Atalaya y se viene a vivir a Magdalena. Se va a casar con una mujer de acá, de Magdalena, con Francisca Puchuri, una familia que tiene radicada gran parte de esta familia, en Payró, y va a tener una hija que se llama Montserrat Mir. El 10 de agosto de 1902, el doctor Mir fue designado presidente del Consejo Escolar de Magdalena y ante la falta de información decide hacer un censo escolar, descubriendo que había muchos chicos que no estaban alfabetizados. Durante su gestión pasamos de tener 11 escuelas primarias a 19. Así que no solo fue médico, sino que también fue una persona que se dedicó a la educación. De hecho, hay una escuela que se llama Dr. Mir. Dejó la función de médico en 1904 y falleció el 1 de mayo de 1910. Así que bueno, esta es la poquita información que hay de Mir, pero bueno, algo hay. Algo hay. Por el otro lado, el doctor Ezequiel Ruiz nació en Leiva, en España, también era español. Nace un 10 de abril de 1884. Su padre Victoriano era herrero, eso se sabe, y llega desde España junto con sus padres a los 6 años a la Argentina. No se sabe cuándo llega a Magdalena, pero sí se sabe que fue el fundador de la Unión Cívica Radical, acá en nuestra ciudad. Fue comisionado municipal, se sabe que fue un médico rural, que tuvo mucha acción dentro de Magdalena, que era una persona muy dedicada a sus pacientes, y falleció el 8 de abril de 1853. Hay un monumento en el cementerio Magdalena, que lo podemos ver, que fue levantado en su nombre por el pueblo y por la Municipalidad de Magdalena. Está sobre la avenida principal del cementerio, ahí está el monumento levantado al doctor Ruiz. Por el otro lado, hubo otro médico, el doctor Enrique Edo, que había nacido en Capital. Este sí es argentino, nace también en 1884, estudió medicina en la Universidad de Buenos Aires y en 1909 se recibe y viene a trabajar a Magdalena. Fue director del Hospital de Magdalena durante más de 20 años y ocupó la dirección de la escuela normal también, fue director de escuela. Sí, esto me hace pensar a los otros, ¿no?, que de los que nos hablabas en segmentos anteriores, de que eran médicos pero además se ocupaban de otros asuntos, sí, ¿no? de la parte social. Claro, re importante. Porque el médico era una figura muy destacada dentro de la sociedad. Claro. Era la persona con estudios, era la persona que podía cumplir distintas funciones. Entonces era el referente de la sociedad. Hoy eso ha cambiado muchísimo porque hay otros profesionales, ya el médico no se mete en educación. Claro, claro. Hoy tenemos profesionales de educación y demás, pero bueno, en ese momento eran las personas a las cuales la gente recurría para solucionar sus problemas diarios. Claro. Sí, además esto, ¿no?, de la importancia del médico rural, los pocos profesionales, ¿no?, que venga esa gente, ¿no?, con estudios y con estos conocimientos, era súper importante, como decís, en su rol de médico y además su rol social. Exacto. Edo, aparte de ser director de la Escuela Normal Popular, fue médico del municipio y médico de policía. Y parece que le alcanzó bastante el tiempo porque también se dedicó a investigaciones de clínica médica, sobre todo de algunas enfermedades de tipo infecciosas. Bien. Así que bueno, esa fue la vida de Edo. Y nos queda el doctor José Ramón de Isasi, que sí podemos en algún momento extendernos, habrá que hacer una investigación porque todavía hay familiares, pero lo poquito que hoy podemos decir es que nació en Capital Federal el 20 de agosto de 1906, y estudió en la Universidad de Buenos Aires en 1934 y durante muchos años ejerció la medicina acá en Magdalena. Nos quedan muchísimos más, muchos más.
Totalmente. Y a mí ahora se me viene la pregunta, ¿no? Lo podemos dejar para una futura ocasión. ¿Quiénes han sido o quién ha sido la primer mujer médica, quizás, ¿no? Aquí en Magdalena. Sabemos que en materia de estudios y en materia de un montón de cosas, a las mujeres no nos costó más llegar a profesiones, a puestos importantes, así que obviamente ha llegado después, pero habrá que buscarla. Me interesa. La primer médica en la Argentina fue Cecilia Grierson. Claro. Recibida en la Universidad de Buenos Aires, de eso lo sabemos. Bueno, de hecho aparecen algunos billetes de dinero. Pero bueno, ahí sembraste otra duda más. Otra duda, sí. Sobre quién fue la primer médica en Magdalena. Sabemos que había muchas parteras. Claro. ¿Sí? La señora de Muñoz fue partera, también fue partera Ángela Semino en Babio, gente que ha desarrollado tareas relacionadas a la medicina, pero no directamente como médica, sino como parteras. Habría que buscar quién fue la primer médica en Magdalena. Claro. Todo un desafío, muy bien. Gracias por darme tarea. De nada. Yo sé que vos ahí sos muy curiosa y sé que lo vas a buscar. Entonces, sí, lo vamos a buscar, ¿por qué no? Claro, sí. la tarea para el verano. Bueno, lo podemos ir conversando, de hecho, intercambiando información. Me llevó a saber quién fue el primer médico en Magdalena. Claro. Realmente no hay un nombre, porque tampoco eran médicos. Bueno. Ahí está el dato curioso, ¿no? Y esto me llevó a esta parte curiosa. Sabemos que en 1601 se presenta ante el Cabildo de la ciudad de Buenos Aires, que era el encargado de decir, usted puede ejercer, usted no. O sea, era un tema... Sin conocimientos de la medicina. Sin nada. A ver, ¿te damos permiso o no te damos permiso? Bueno, el primer médico en 1601 fue Manuel Álvarez. Y se presentó así, como hombre de ciencia en el arte de la cirugía y el conocimiento de algunas enfermedades, no de todas. Cosa que tiene sentido si no eran médicos. Entonces el hombre, bueno, algunas puedo tratar, otras no. Sabemos que Manuel Álvarez a los 4 meses ya estaba reclamando el pago porque no le pagaban y decidió unos meses después irse por falta de pago. A su vez, había un barbero. Esto estamos hablando a nivel nacional. Sí, en Buenos Aires. Claro, por eso. Un barbero, o sea, un tipo que afeitaba, llamado Andrés Navarro, que también amenazó con irse porque no le pagaban, y el virrey lo obligó a quedarse. ¿Qué pasa? ¿Por qué un barbero relacionado con la medicina? Porque los barberos hacían mucha tarea de médicos. Esto viene desde muy atrás en la historia. De hecho, nos tenemos que ir más o menos a 1210, donde los primeros barberos ejercían también oficios como sangradores. Ahora después vamos a ver un poquito qué era un sangrador, porque tenían como especialidades. ¿Sí? Además de afeitarte, si tenías un problema, te podían sangrar. Y también una tarea fundamental del barbero era sacarte las muelas. Saca muelas. Vos tenías dolor de muela. Eso estaba relacionado ahí por esa zona. Por la boca ahí. Claro. No se arreglaban las muelas. Entonces agarraban y directamente te las sacaban. Ese era un trabajo de los barberos. Pero también había especialistas que se llamaban algebristas o ensalmadores. Estos algebristas o ensalmadores se dedicaban a la enfermedad de los huesos y especialmente reducían fracturas y dislocaciones. Eran especialistas en vendajes y en estabilizar una fractura. No era una tarea para cualquiera, o sea, había una especialidad. Por el otro lado, a todos estos personajes que no eran médicos se los llamaban romancistas. Y dentro de estos romancistas, aparte de los sangradores, había ventoseros, había sacamuelas y había hernistas. Ahora vamos a ver qué hacía cada uno. Por cualquier cosa te sangraban. Vos tenías una infección, te sangraban. Vos tenías presión arterial, te sangraban.
tenías resfrío, te sangraban, porque ellos creían que al sangrar te estaban sacando el mal. Claro. Porque esto se relacionaba mucho también con creencias de tipo de que había espíritus malignos que ingresaban a tu cuerpo y eran los que te enfermaban. ¿Cómo se sangraba? Bueno, normalmente te ponían un brazo dentro de agua caliente, tibia, te hacían un torniquete en el brazo, detectaban cuál era la vena más gordita y ahí te podían sacar hasta 4 tazas de sangre o un plato sopero. Esa era la medida. Bien. ¿Sí? Y con eso se creía que te curaban. ¿Está bien? Esos Claro. eran los sangradores. Los ventoseros eran los que ponían ventosas. Las ventosas, para quien no lo sepa, son como vasos de vidrio, de un vidrio muy grueso, que se le pone en el fondo del vaso un poquito de alcohol, se le prende fuego, se le pone alcohol con un hisopo, se prende fuego y se aplica sobre la piel. Eso hoy en día se sigue. Se sigue Algunos practicando. con medicina Algunos, alternativa por lo ahí. siguen haciendo. Sí. La ventosa de esta manera genera una presión de vacío, se apaga el fuego por falta de oxígeno y succiona la piel. Entonces se pueden sacar líquidos, por ejemplo, a través de la piel. Bien. Bueno, entonces estaban los ventoseros. También estaban los sacamuelas, como ya dije, eran muy parecidos a los barberos, y los hernistas. Los hernistas lo que hacían era practicar la taxi hernaria, o vendajes compresivos, o reducir hernias. Es decir, eran especialistas con los dedos en meterte hernias hacia adentro, tanto de ombligo como inguinal. Entonces, reducían hernias, pero eran especialistas. Y también había unos que se llamaban lamparoneros, que estos lo único que hacían era abrir accesos y tratar de drenar accesos cuando había heridas y se formaba un absceso, o directamente cuando había abscesos ganglionares. Así que estas eran las especialidades médicas de esa época. Sí, que tiene total sentido, ¿no? Porque recién cuando decís, bueno, no eran médicos como tal, y uno piensa, no, ¿cómo que no? Pero las universidades no nacieron y nacieron los médicos adentro, ¿no? No había. Claro, y además, bueno, con todo lo que ha avanzado la medicina. Y como te decía, el cabildo era quien autorizaba estas prácticas. Claro. Ahora bien, si no había una casa de estudio, alguien se tenía que ocupar de esas cuestiones. Una curiosidad extra antes de ir a quiénes fueron los que practicaron la medicina en esta zona. Viste que en las barberías hay unos postes blancos con unas cintas rojas y azules. Claro. ¿Sí? En forma de espiral. Bueno, esto nace con los barberos en Francia, en 1210. Tenían un poste blanco, obviamente no tenían un local a la calle, sino que eran como barberías tracker, ¿sí? Eran carros que iban recorriendo lugares y para identificarse ponían un palo blanco. ¿Qué sucede? Como también practicaban el sangrado, las vendas rojas que utilizaban para sangrar gente, las envolvían en estos palos blancos y empezaron a distinguirse de esta manera. Estos palos blancos con cintas rojas para secar las cintas al sol. Fíjate el grado de improvisación y falta de higiene. Sí, y además al día de hoy, ¿no? Algo tan identificatorio como es eso, que uno ve eso que dice, sí, acá hay una barbería y que no lo sabemos. A mí me fascina que nos traigas estas cosas. Porque... Ahora, en 1745 se van a separar el gremio de los barberos de los cirujanos. Entonces, para distinguirse quién era barbero de cirujano, los barberos decidieron agregar una cinta color azul. Entonces nace el poste de barbero con cintas rojas y azules. Y los cirujanos siguieron conservando el poste de cirujano blanco con la cinta roja. Ajá. Pero después eso se dejó de usar cuando se empezó a practicar la medicina más profesionalmente. Claro. ¿Sí? Pero el poste no tanto como un oficio, ¿no? Ya, exacto, sino como una profesión. Pero el poste de barbero quedó como con las cintas rojas y azules. Así nace el poste de barbero.
¿sí? Qué tremendo, no me lo hubiese imaginado. Y para ir finalizando, les cuento que en 1669, en la zona de Quilmes y Magdalena, hubo un sangrador que se llamó Antonio Barbudo. Atendió durante varios días incluso a aborígenes, se encargó de una de las epidemias de viruela más importantes, y hubo varios sangradores a lo largo de la historia, en los cuales se pierden sus nombres. Sí se sabe que en 1718 también una de las mayores epidemias de viruela que afectó a los aborígenes, fue atendida por sangradores. En 1719, el profesional Francisco Corro también atiende en Magdalena y Quilmes. No se sabe si era médico o era también un sangrador. Lo llaman como profesional, supongo que era médico. ¿Sí? Claro, ok. Atienden mucho a la población indígena. La viruela hacía estragos en la población, sobre todo de los quilmes, de los indios quilmes que habían sido traídos desde Tucumán a la provincia de Buenos Aires, y que va a dar origen a la reducción de los quilmes, donde hoy está la ciudad de Quilmes. Uh-huh. Más allá de los sangradores, hubo también ungüenteros, gente que preparaba ungüentos, claro, en la zona, y otros que hacían lavativas, te lavaban. No sé el método, sí hay toda una descripción de cómo la gente se higienizaba en el Río de la Plata, ¿sí? Lo hacía generalmente de noche, por pudor, muchos lo hacían vestidos, uh-huh, y esto traía consecuencias. Muchos de ellos contraían tétano, claro, por las malas condiciones de higiene. Sí sabemos que después empieza, más o menos en 1778, Juan María Baeza, un cirujano, y también hubo un sangrador que se llamó Vicente Rebollat, que cumplieron funciones acá en la zona. Para terminar con como un establecimiento donde concurría la gente para que lo vieran médicos, en la posta se llama la posta de Solari, que está un poco más allá del Pino. Esta posta de Solari había sido levantada por don León Espinel en 1850, que fue soldado y curandero de Rosas, ¿sí? Entonces mucha gente asistía a la posta de Solari. Es muy simple de identificar la posta de Solari. Hoy es un campo privado, no queda nada de eso, obviamente, uh-huh, pero está justo enfrente de la curva que rectificaron un poco después de pasar el Zapata, ¿sí? A mano izquierda hay un boliche viejo en esa curva, y enfrente está lo que sería la posta de Solari. Ese es el lugar donde concurrían médicos, y el mismo León Espinel, que era curandero de Rosas, atendía en ese lugar. Así que estos fueron un poquito los datos curiosos que le agregamos a la historia de los médicos. ¿Quiénes fueron los primeros en atender en esta zona? Sí. Sabemos de Antonio Barbudo en 1669. Bueno, súper interesante todo esto, Marcelo, porque además de haber hablado no específicamente de algunos médicos, está buenísimo esto de ver quiénes han sido los primeros, estos oficios o profesiones del barbero, del cirujano, súper interesante. Bueno, así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos nuevamente. Para cerrar, una preguntita. Hace poco se cumplió un nuevo aniversario, pasando a otro tema, ¿no? De ahí de la Posta Cultural y Museo de Babio. Sí, ayer tuvimos el festejo porque tuvimos que suspenderlo el domingo anterior debido a las condiciones climáticas. Ayer no nos acompañó tampoco mucho por el frío que hacía. Sí, bastante frío. Pero el solcito estaba bastante... Sí. Se desarrolló toda una jornada desde las 2 de la tarde con artesanos, mucha gente visitando en las primeras horas el museo. Después el frío hizo que mucha gente se retirara. Vino mucha gente de otras localidades, tuvimos visitas de la localidad de Lanús, por ejemplo, gente de La Plata,
vino gente de la zona de Quilmes también, así que, bueno, y gente de Almirante Brown. Vino gente del Instituto San Martiniano a visitar el lugar, gente de turismo de la Universidad de Lanús, así que, bueno, mucha gente. Fue un día muy agradable, bueno, y a las 6 de la tarde hicimos el acto conmemorativo, así que bueno, ahí bueno, dirigí unas palabras como presidente de la Posta y cerramos el acto con una torta para festejar nuestro cumpleaños. Los 3 años, ¿no? No, un año. Un año. Bien, un año del museo. Ya me estaba yendo, ya sí, le estaba sumando años. Un año. Un año, y bien. También actuaron el ballet Rincón de la Tradición y Desde el Alma, el otro ballet, y cerró toda la jornada el conjunto folclórico Cruz del Sur. Así que, bien, contentos. Los artesanos tuvieron varias ventas, así que bueno, contentos por todo lo sucedido y a seguir trabajando para que este museo siga funcionando lo mejor posible y creciendo, porque hay otros proyectos para seguir adelante. Sí, me imagino, ¿no? Además todo, bueno, todo el compromiso y el amor que le ponen, bueno, eso se nota y siempre, ¿no? Generando cosas nuevas y está buenísimo que la gente pueda ir, ver y conocer este lugar, por supuesto. Sí, yo en definitiva soy la cara visible porque me ocupo o ocupo el lugar de presidente, pero en realidad hay una comisión directiva que es la que se pone todo al hombro. Realmente yo soy el más vago de todo, podríamos decir, porque los trabajos grandes y duros los hace la comisión. Uno lo que hace es más que nada gestión y papeleo y bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Pero hay todo un trabajo de pintar, de cortar el pasto, de mantener las plantas, de luchar contra las hormigas. Parece que no, pero es como mantener una segunda casa. Totalmente. Así que bueno, yo agradecido de la gente que está en la comisión, agradecido al pueblo de general, a los vecinos, por el acompañamiento, la donación permanente de objetos. Vos sabés que en un año llegamos a la cifra de más o menos 65 objetos donados. Eso demuestra un poco la confianza y creo que el buen trabajo que estamos desarrollando en el museo, porque son objetos que la gente tenía en su casa o fue encontrando y nos los fue trayendo para ir enriqueciendo el museo. Y bueno, y se viene la segunda etapa, se viene la etapa de formar el museo de la localidad de Babio, que va a ser en el galpón de la estación, y la concreción de la sala de exposiciones, de actos, de conferencias, también en el mismo galpón. Ah, muy bien, buenísimo. Ya estamos restaurando el galpón. Hoy ya tengo fotos se empezaron a colocar los nuevos portones de madera, están hechos los cerramientos internos, así que bueno, falta arreglar mampostería, hacer algunos accesos y ya pronto pintar, bueno, y iluminar, y estaríamos en condiciones de empezar a trabajar para hacer el segundo museo en el lugar. Bueno. Así que bueno, muy contento. Con todo, con mucho trabajo, muchos proyectos. Sí. Así que bueno, felicidades para el museo, entonces, que cumplió un año. Y bueno, gracias, Marcelo, por acá, por tu visita, como decía recién. Y bueno, haciendo el cierre del año, también desearte felices fiestas. Gracias, igualmente, felices fiestas a toda la población, a toda la audiencia, que el año 2025 nos encuentre más unidos, hay mucha desunión en el mundo, lamentablemente, mucha guerra, mucho conflicto, y bueno, mi deseo es que realmente caminemos hacia la paz. Bueno, lo mismo que desea todo el mundo, paz, claro, amor, bueno, me uno a tus deseos. Trabajo y salud. Muy bien, Así bueno, gracias, Marcelo.